Bueno, en esta segunda parte vamos a tomar algunos otros aspectos que son importantes tener en cuenta cuando hablamos de la biomecánica y anatomía de la articulación del hombro. Lo primero es que la articulación del hombro tiene estrecha relación con estructuras nerviosas y vasculares muy importantes. En este esquema, la figura de arriba, vemos el sujeto con la extremidad superior en abducción, con el antebrazo en supinación, y vemos la relación de dos nervios importantes en la cara anterior de la articulación. El primero de ellos es el nervio mediano y el segundo de ellos es el nervio cubital o nervio ulnar. En la figura de abajo tenemos el nervio radial, que además de pasar muy próximo a la articulación, se dirige hacia abajo y hacia afuera, cruzando por detrás de la diáfisis del húmero. Eso es importante tenerlo siempre presente, porque justamente en deportes el riesgo de lesiones tipo luxación o fractura en la articulación del hombro, como lo veremos en otras asignaturas, pueden tener implicaciones importantes en la funcionalidad de la extremidad, puesto que puede haber lesiones de estos nervios en este sitio particularmente. El otro aspecto es el que tiene que ver con la estrecha relación con estructuras vasculares. Aquí tienen ustedes la arteria subclavia, que después de pasar por detrás de la clavícula, se desplaza justo por delante del cuello de la escápula. Principalmente aquí ven ustedes por delante de la cavidad glenoidea, para continuar hacia abajo, conformando lo que se denomina la arteria braquial. Importante resulta también esta rama circunfleja de la arteria braquial, que le va a dar oxígeno y nutrientes a las estructuras de esta región del hombro, particularmente al músculo deltoides. Bien, en síntesis, podemos entonces decir que la articulación del hombro ejerce sus movimientos en los siguientes ejes. Un primer eje, que es el eje horizontal, representado con esta flecha roja y marcado con el número 1, sobre el cual se ejecutan los movimientos de flexión y extensión. Flexión lo veremos más adelante, cuando la extremidad se desplaza hacia adelante, y extensión cuando la extremidad se desplaza hacia atrás. Un segundo eje, que transcurre una dirección antero-posterior y representado aquí en la imagen con el número 2 en la flecha azul, sobre el cual se ejecutan movimientos en los que la extremidad se separa del resto del cuerpo, movimiento de abducción, o movimientos con los que la extremidad se vuelve a aproximar al eje del cuerpo, movimiento de abducción. Y por último, tenemos un eje que recorre a lo largo el brazo, representado aquí con el número 3, es el eje longitudinal, sobre el cual se llevan a cabo movimientos de rotación interna y rotación externa. El otro aspecto del que tiene que ver con los planos sobre los cuales se llevan a cabo los movimientos. Tenemos un plano parasagital, representado con la letra A y reconocido aquí con un color azul oscuro. Un plano coronal, representado con la letra B, y un plano horizontal, representado con la letra C, sobre el cual se ha hecho aquí un esquema que muestra la línea por donde pasaría la extremidad cuando se combinan todos los movimientos mencionados, es decir, cuando el sujeto hace un movimiento de circunducción. Veamos estos movimientos. La figura 3 tiene ustedes un sujeto que sobre un eje horizontal, localizado donde está esta flecha, el individuo lleva la extremidad hacia atrás en un recorrido de 50 grados, es decir, movimiento de extensión. En la figura 4 tienen ustedes la extremidad desplazándose hacia adelante en un recorrido de 90 grados, flexión, y justo lo que hace particular la articulación del hombro es que continuar el movimiento a partir de esta posición de 90 grados y llevarlo hacia arriba y volver hacia la vertical completaría un movimiento de 180 grados, que también se discutiría pues si corresponde a un movimiento de flexión.
Aquí tenemos en la figura 5 un movimiento en el que el individuo, pasando la extremidad en una leve extensión, intenta aproximar hacia la línea media. Sería un movimiento de aducción, o más fácil todavía, como se ve en la figura 6, un individuo que aproxima su extremidad hacia la línea media por delante del cuerpo, correspondiendo también a un movimiento de aducción. Ahora, en la figura 7 tenemos la posición de referencia, en la cual el individuo separa la extremidad, como lo vemos en la figura 8, movimiento de abducción, que bien podría llamarse abducción solamente hasta alcanzar los 90 grados, y observen cómo el individuo puede continuar llevando la extremidad hasta llevarla arriba, casi completar la verticalidad. Todo este movimiento lo vamos a considerar para efectos prácticos abducción. Ahora la rotación. Esta rotación se ejerce sobre